Bueno, vamos ahora a realizar unos ejemplos de cómo aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento en algunas situaciones. Entonces, para este caso, vamos a señalar que tiene su importancia que ustedes observen las condiciones en las cuales se va a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Se les va a ofrecer luego, aunque sin la descripción y los señalamientos hablados, de otro ejercicio. Y lo otro es que también observen cómo se trabaja con ejercicios combinados de conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía y otras habilidades y destrezas que ustedes tienen que haber adquirido hasta este momento en Física General 1. Como ahí al final va a aparecer una combinación, movimiento, el coeficiente de restitución y el movimiento parabólico. Bueno, vamos a hablar de algunos detalles ya en la descripción de los ejercicios. Pero se señala de nuevo, recalcando, hay que observar las condiciones en que se aplica la ley de conservación u otras situaciones. Y procedemos a eso. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo en el cual la situación se presenta de un perro sobre lo que conocemos nosotros en español, un monopatín o una patineta. El perro tiene su masa, tienen ahí señalada. El enunciado en detalle lo pueden estar apreciando. También se considera el sistema. El sistema es importante que reconozcan en estos casos de conservación de la cantidad de movimiento el sistema. En este caso el sistema es perro y la patineta. Y entonces al darse el salto son fuerzas internas al sistema las que están actuando. Tenemos ahí la estrategia de solución. Entonces, en la estrategia de solución, no olvidar que va a necesitarse considerar lo que es antes del salto del perro y después del salto del perro. La condición para aplicar la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos ahí lo que vamos a considerar en nuestro análisis del ejercicio, lo que sucede antes y después del salto del perro. Entonces, el sistema inicialmente está en reposo antes del salto. Y entonces, las masas están unidas, el perro está sobre el monopatín. Como todo está en reposo, la cantidad de movimiento del perro y del monopatín son cero. La velocidad es cero. Entonces, como estamos trabajando con cantidades vectoriales, hay que ubicar un sistema de referencia. Ahí ponemos X positivo hacia la derecha. El movimiento es una dimensión, no vamos a necesitar la Y, pero ahí está reflejado un sistema de referencia porque estamos trabajando con cantidades vectoriales. Es algo que en los trabajos he observado que no están considerando. Se están guiando muchos por la formulita, más que por el análisis vectorial. La parte profesional la da el análisis vectorial, si no se quedan en educación media. Y educación media nos sacan ingenieros. Bueno, entonces vamos después del salto. El perro salta, tenemos señalado ahí horizontalmente, tiene la masa del perro, una rapidez señalada, está la dirección, el salto del perro
es en la dirección del X positivo, ¿tá? Y vamos a observar otra cosa, que en este caso el P final o la cantidad de movimiento final del sistema, ponemos la masa del perro por la velocidad del perro final, más la masa del monopatín, más la velocidad final del monopatín. Observen que en las dos dan positiva. Como que no sabemos hacia dónde va a dirigirse el monopatín después del salto. Nuestra experiencia nos dice algo, pero estamos poniendo a prueba la ley física. Y entonces, según la ley física, estamos considerando que el planteamiento de la cantidad de movimiento final del monopatín, donde está nuestra incógnita, que es la velocidad final del monopatín, no la sabemos. Y como la suma de fuerzas externas al sistema es cero, porque el sistema es perro y monopatín, y cuando el perro salta, son fuerzas internas al sistema, entonces suma de fuerzas externas es cero y nos planteamos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Sustituimos los valores, ¿ah? Despejamos lo que andamos buscando, que es la velocidad final del monopatín, y el resultado es una cantidad negativa. Y esa cantidad negativa la interpretamos como un vector, el módulo de un vector que va en sentido contrario a la velocidad del perro, que va apuntando en el sentido positivo de la X. Entonces, esa velocidad final del perro va a ser un vector positivo que va en sentido contrario. Y por lo tanto, también la cantidad de movimiento final del monopatín va a tener signo negativo. Bueno, eso para consideraciones de otros sistemas u otras situaciones que lo soliciten. Para eso nos puede servir esa conclusión. Es necesario tomar muy en serio el estudio, el análisis de la situación del péndulo balístico, porque van a realizarlo en el laboratorio de forma experimental. Claro que es una situación parecida, análoga, similar, pero no van a tener que disparar nada contra nadie, ¿verdad? Ni contra algo. Pero los principios físicos se mantienen. Por eso es que se les ofrece en este momento el análisis de esta situación de lo que se conoce como un péndulo balístico. En la imagen del enunciado, el péndulo balístico está conformado por una cuerda con determinada longitud. El bloque contra el cual se dispara está señalado ahí su masa, que designamos como M mayúscula, y se le dispara una bala. Ahí aparece la masa de la bala y la velocidad de la bala. Esto no es algo que solamente se da en los libros de física. En los laboratorios de criminalística se utilizan no solamente este tipo, se puede utilizar otro tipo de aparatos donde la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento sirven para determinar las velocidades de un arma, para determinados efectos de investigación criminalística. La estrategia a seguir para la solución del ejercicio va a considerar dos partes. Primero, vamos a aplicar
la conservación de la cantidad del movimiento para saber la velocidad con que comienza a subir el péndulo con las dos masas unidas, la de la bala más la del bloque. Después, en la segunda parte, vamos a considerar la conservación de la energía mecánica para poder calcular la altura que sube el bloque, ¿no? Entonces, procedemos a aplicar la estrategia. Entonces vamos a aplicar la conservación de la cantidad de un movimiento para conocer la velocidad que adquiere el sistema masa de la bala más la masa del bloque unido, porque con eso va a subir el péndulo a la altura que buscamos. Aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento porque consideramos como sistema a la bala y el bloque. Entonces, al existir el choque, solo actuarán como fuerzas internas las que impulsan. Ok, entonces, como P inicial tenemos la masa de la bala más la velocidad de la bala. Y antes del choque, el bloque permanece en reposo. Entonces solamente tiene cantidad de movimiento la bala antes del choque de captura. Después del choque de captura, las dos masas quedan unidas. Por lo tanto, van a compartir la misma velocidad. Y entonces la P final será la suma de las masas por la U, que vamos a llamar así a esa velocidad con que van a estar unidas las dos después del choque, justamente después del choque. Igualamos la cantidad de movimiento inicial con la cantidad de movimiento final. De ahí despejamos la U. Sustituimos los datos y obtenemos el valor buscado. Ya entonces, ¿verdad? Procedemos a la siguiente parte. Ahora vamos a considerar la otra etapa, cuando la masa de la bala con la masa del bloque suben una altura. Recordamos el ejercicio donde se trabajaba la situación del hombre que estaba jugando a Tarzán el trapiche, en el cual prácticamente era un péndulo. Y entonces, en el caso de los péndulos, sea el péndulo que nosotros usamos en el laboratorio, o sea la lenteja de un reloj de esos antiguos, ¿verdad? Y siempre la tensión, en el caso de los péndulos, va a ir en 90 grados con el desplazamiento. Y entonces ahí van a buscar, si no lo recuerdan, la demostración de por qué el trabajo de la tensión es cero. Pero eso lo necesitamos para interpretar lo siguiente, que cuando las masas unidas van subiendo, están actuando dos fuerzas, la tensión de la cuerda y el peso. Pero como la tensión de la cuerda tiene trabajo nulo, ¿verdad? Entonces se dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Y por lo tanto nos podemos plantear la conservación de la energía mecánica. Y entonces procedemos a comparar la energía mecánica al inicio del movimiento, o sea, en la parte más baja del movimiento, justo cuando la bala queda incrustada y tiene la velocidad U que encontramos. Entonces, en ese caso, lo tomamos la energía mecánica inicial y será un medio de las masas en conjunto por la velocidad de ellas en conjunto al cuadrado. La energía mecánica final, cuando llega a su punto más alto, la masa unida de la bala y el bloque
justamente en ese momento la velocidad es cero, la rapidez es cero. Y por lo tanto, en ese caso, como no hay resorte conectado, entonces solamente se considerará la energía potencial gravitacional. Y entonces la energía mecánica final será la suma de las masas por G, por la altura que andamos buscando. Nos planteamos la igualdad de la energía mecánica inicial con la energía mecánica final, despejamos la altura y obtenemos la solución que andábamos buscando. En esta ocasión tenemos una situación donde se le da un significado al coeficiente de restitución. Tenemos ahí una pelota lanzada contra una pared. La pelota es lanzada horizontalmente para simplificar la situación. Por lo tanto, se considera también que una vez que choca contra la pared, también va a retroceder de manera horizontal. O sea, tenemos la velocidad antes del choque de la pelota, la velocidad después del choque de la pelota. Tenemos como parte del sistema la pared. El ejercicio nos está pidiendo que encontremos el coeficiente de restitución con los datos que tenemos. Tenemos después la altura donde choca la pared, la pelota contra la pared y el alcance horizontal que tiene la pelota después del impacto con la pared. Entonces, tenemos también la gráfica para terminar de entender el enunciado, si hay algo que nos produce alguna duda sobre la situación. La estrategia a seguir será la siguiente. Nos vamos a proponer primero interpretar lo del coeficiente de restitución. El sistema está conformado por la pelota y la pared, pero la pared tiene una cualidad y es que antes y después del choque está en reposo. Entonces primero vamos a encontrar a partir de ahí, sustituyendo los valores en la definición del coeficiente de restitución, ¿verdad? Nos va a quedar para encontrar la velocidad de la pelota después del choque. Esa velocidad de la pelota después del choque es con que inicia la pelota un movimiento parabólico. Como esa componente de velocidad es horizontal, solamente hay componente inicial de velocidad en X. No va a haber componente inicial de velocidad en Y, interpretándolo desde el punto de vista de un movimiento parabólico. Y dependiendo del sistema de referencia que ubiquemos, porque voy a aprovechar para recalcar sobre el sistema de referencia, el cual muchos lo están obviando, y eso les va a ayudar a cometer menos errores si saben interpretar los datos a partir del sistema de referencia. O sea que esto también servirá de repaso sobre el movimiento parabólico, pero sobre todo sobre cómo utilizar el sistema de referencia. No lo obvien, tómenlo en cuenta. Si alguien les quiere explicar un ejercicio y no tome en cuenta el sistema de referencia, es un método de
es secundaria, es decir, no está desde el punto de vista vectorial. En educación superior trabajamos con vectores, no con fórmulas. Y las fórmulas están deducidas de vectores. O sea que está más o menos como entre la diferencia entre el técnico y el profesional. El profesional sabe, crea y conoce las condiciones en que se pone la fórmula. Y el técnico solo sabe ejecutar la fórmula. Entonces, formémonos como profesionales. Analicemos el movimiento desde el punto de vista vectorial, que es lo que se quiere en este curso. Ahora en la primera parte de la estrategia de solución, recordamos que el coeficiente de restitución es la relación entre las velocidades relativas de los dos cuerpos que están chocando, las finales, las velocidades finales relativas de los cuerpos que están chocando, sobre las velocidades relativas antes del choque y el signo menos adelante. Bueno, pero no olvidemos que estamos trabajando con vectores y el signo del vector depende del sistema de referencia. Y vamos a ver cómo entra en el juego ese signo menos, ¿verdad? Y las consideraciones que hacemos desde el punto de vista vectorial. Entonces ahí, como la pared está en reposo antes y después del choque, vamos a considerar las velocidades de la pared antes y después del choque como las que están señaladas con el símbolo prima. La velocidad inicial antes del choque es 0 para la pared y la velocidad final después del choque, ¿verdad?, para la pared es 0. Ahí tenemos señalado los símbolos que nos van a representar esas velocidades correspondientes a los datos de la pared. El ejercicio nos da la velocidad antes del choque y ahí tomamos el módulo, ¿verdad? Lo que nos resta calcular es la velocidad después del choque de la pelota con la pared. Y esa va a ser la inicial del análisis de un movimiento parabólico. Y entonces vamos a la parte 2. Ahí ubicamos el sistema de referencia de la siguiente manera. El origen del sistema de referencia está en el suelo y la Y positiva a lo largo de la pared hacia arriba. Como el origen del sistema de referencia está a ras del suelo, el X positivo lo tomamos de donde está la intersección de la pared con el suelo hacia la izquierda, ponemos X positivo. Por lo tanto, ahí el vector que andamos buscando, nuestra incógnita, que lo señalamos como V sub X, va a tener un signo positivo. Ya ubicamos el sistema de referencia. Recuerden el algoritmo que se les ha indicado para que tengan orden su trabajo. Una vez ubicado el sistema de referencia, sigue a continuación los datos. Y entonces es una tentación decir Y inicial 0. Oh, pero miren a dónde pusimos el sistema de referencia, en el suelo. Entonces la Y inicial, donde inicia el movimiento, ya no es 0, tiene un valor. Ahí lo pueden leer. La Y final
Como llega al suelo la pelota, la altura final, la posición final en Y, esa sí va a ser 0. De similar manera, la X inicial la consideramos 0 y la X final con el valor que nos dice ahí la gráfica. Como Y positivo es hacia arriba, la aceleración gravitacional va a ser negativa. Y si no recuerdan, cuando va positiva la aceleración y cuando va negativa la aceleración, revisen las bases de lectura que se les ofreció en la parte del movimiento parabólico, ¿no? Entonces, como queremos saber esa velocidad inicial horizontal, recordamos que en todo movimiento de proyectiles, como lo conocemos en la física general 1 en sus consideraciones, la componente horizontal de velocidad es constante. Y entonces, esa incógnita va a caber en la función de velocidad constante del movimiento de proyectiles. ¿Qué dice? Posición final igual posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero como es la misma velocidad inicial en X todo el tiempo, ahí le ponemos velocidad en X. Y esa es la posición en función del tiempo del movimiento de proyectiles en la componente horizontal, que es constante. Sustituimos los valores. Pero lo que tenemos, entonces nos damos cuenta que nuestra incógnita, que será la velocidad en X, en esa ecuación, solo tenemos el valor de la posición final, X final, y no sabemos el tiempo, todavía es una incógnita. Entonces no podemos resolver ahí. Entonces recurrimos a analizar el movimiento vertical del proyectil. El movimiento vertical del proyectil, establecemos que vamos a utilizar, primero, ¿verdad? Si no tenemos la idea de establecemos la hipótesis. Bueno, esto puede salir de la posición en función del tiempo, pero para las componentes en Y que son con aceleración constante. Fíjense que la diferencia en el anterior, que es a velocidad constante, y este es con aceleración constante. Y esa es, para que ustedes la recuerden, Y igual a Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de G por T cuadrado. El menos es porque la G, el vector de aceleración gravitacional, va apuntando en sentido contrario a la Y positiva. Esa es la justificación, no es porque va hacia abajo. Es porque está en sentido contrario el vector a la Y positiva. Recuerden que esa aclaración se les ha hecho. Pero como han estado ocurriendo errores sobre esa situación, lo recalcamos. Bueno, sustituimos los valores de ahí y tenemos Y igual menos 1/2, 0, que es la posición final, va a ser igual a Y menos 1/2 de G por T cuadrado. Despejamos ahí el tiempo, que va a ser nuestra única incógnita, ya que conocemos la Y inicial. Como estamos extrayendo una raíz cuadrada, la respuesta formalmente será un positivo o un negativo. Pero
consideramos el valor positivo del tiempo, que es el más adecuado a nuestra situación por la interpretación, porque comenzamos a medir el tiempo a partir del inicio del movimiento, no antes no vamos para atrás en el tiempo. Ya obteniendo ese valor, que es el que nos hacía falta para encontrar la velocidad inicial en X, que es la velocidad justo después del impacto de la pelota con la pared, obtenemos el valor. Y prácticamente, como es velocidad constante, es la posición sobre el tiempo. No sale complicado. Y con ese valor, pues nos vamos a referir a la ecuación que señalamos como 1, a sustituir los datos. Sustituimos los datos en la ecuación 1 y el dato interesante que se puede observar ahí es lo del siguiente, que fíjense bien, pusimos positiva la velocidad después, cuando analizamos el movimiento de proyectiles, pusimos positiva la velocidad después del impacto. Antes del impacto, la velocidad viene en sentido contrario. ¿Ah? Y entonces tiene un signo contrario, ese módulo. Y ahí nos queda positivo el coeficiente de restitución. ¿Y eso cómo se interpreta? Que ese es el porcentaje de energía cinética que va a quedar en la pelota respecto a la energía cinética antes del choque. ¿Ah? Así se interpreta, prácticamente es un porcentaje ese que estamos calculando. Y a continuación se les deja para su interpretación el inciso B del ejercicio. Si alguno de ustedes llega a trabajar en una fábrica de implementos deportivos, pues va a tener que hacer, como parte del proceso de producción, introducir un control de calidad sobre los coeficientes de restitución que tendrán, por ejemplo, las pelotas, sea de golf, basquetbol, béisbol, fútbol, que se fabriquen en ese centro de producción de implementos deportivos, por ejemplo.